Esta mañana continuamos con nuestra serie acerca del Espíritu Santo y hemos estado en esta serie desde el principio de mayo. Y algo que le estaba contando a Vanessa es que algo que me ha hecho esta serie es decir que no sé tanto como yo pensaba que sabía el Espíritu Santo. Y la oración es que también ustedes digan lo mismo y esto nos exhorte a nosotros querer aprender más acerca de la persona del Espíritu Santo y más acerca de qué es la obra del Espíritu Santo que hace en cada creyente. Normalmente en muchas iglesias las únicas cosas que se enseñan del Espíritu Santo es que Él lo único que hace es darte el don de profecía, el don de hablar en lenguas o el don de milagros. Y si no estás hablando en lenguas, no tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no habita en ti. Pero como hemos estado estudiando en esta serie, es que el Espíritu Santo es mucho más y hace mucho más de lo que a muchos de nosotros se nos enseñó en otras iglesias. Y esta mañana tengo el gran honor acerca de hablar de la unión del Espíritu Santo. Y en esta unión nosotros creemos acerca de lo que dice la Biblia, es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, además de que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita con dones para la edificación del cuerpo, Él también nos bautiza hacia una unión con Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, y con su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esta mañana yo voy a hablar acerca de esa unión y de mantener esa unión. Si me pueden hacer el favor de ir a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Y este sermón lo he titulado Manteniendo la unidad en el Espíritu. Manteniendo la unidad en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre y con paciencia, soportándose unos a otros, en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está encarcelado al momento que él escribe esta carta y le escribe a la iglesia en Éfeso. Y él les pide, él les ruega que ellos vivan de una manera digna del llamado de su vocación. ¿Qué es su vocación? La vocación de ellos es preservar la unidad del cuerpo que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo ha hecho. Si leemos en contexto Efesios capítulo 1 al 3, específicamente el capítulo 2, dice Pablo, le escribe a la iglesia en Éfeso, les dice que de dos hombres, de dos cuerpos distintos, aquellos que reciben la ley, que son los judíos, y aquellos que no recibieron la ley, que son los gentiles, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo hicieron un solo cuerpo. Y esto es interesante, iglesia, porque eso significa que nosotros pertenecemos al mismo cuerpo que la audiencia de Pablo en esta carta. Entonces la vocación de ellos es que ellos tienen que preservar esa unidad que ya ha sido hecha. Y les dice que caminen de una manera digna. ¿Cómo es que ellos han de caminar? Bueno, Pablo nos dice en el versículo 2 y 3. La manera digna que ellos deben de vivir es con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primeramente nos dice la humildad. ¿Qué es ser humilde? El ser humilde es no exaltarse por encima de los demás. El ser humilde es que cuando yo sirva a los demás, yo no lo hago con un corazón egoísta, con un corazón de orgullo que siempre quiere recibir la alabanza. El ser una persona humilde significa que yo no me exaltaré por encima de los demás. Entonces esta es la primera pregunta que nos debemos hacer a nuestro propio corazón. ¿Por qué servimos a los demás? ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué es mi corazón? ¿Es porque quiero servir al cuerpo de Cristo? ¿Quiero servir a mis hermanos en amor? ¿O lo hago porque yo quiero tener la propia exaltación o yo quiero ser la persona que el pastor o que las demás personas le digan, buen trabajo que hiciste? O pensemos en nuestras propias oraciones, hermanos. El ser humilde también se muestra en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces dices yo? ¿Y cuántas veces dices ellos? ¿Cuántas veces oras por los demás?
Porque una persona humilde considera las necesidades de los demás primero que las de él mismo. Una persona humilde reconoce que cuando él está mal, reconoce cuando él está en pecado, cuando tiene una mala enseñanza. Lo opuesto a ser humilde es ser una persona arrogante, orgullosa. La persona arrogante y la persona orgullosa, esa persona nunca recibe instrucción, nunca está equivocado, siempre está correcto y por una razón u otra, esa persona, aún los teólogos que estudiaron la Biblia 1000 horas al año, ellos nunca están mal, los demás sí. Hermanos, cuando nosotros vivimos en orgullo, en arrogancia, cuando no somos personas humildes, nosotros tendemos a causar división en el cuerpo de Jesús y no estamos manteniendo la unidad que Pablo nos ha dicho. Esa es nuestra labor, esa es nuestra vocación, mantener esa unidad del Espíritu. Cuando nosotros no vivimos en humildad, hermanos, nosotros tendemos a empujar a los demás a un lado, porque yo soy el único que está correcto y los demás no están correctos. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 13 a 4. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es lo que es una persona humilde. Y esto es como Pablo nos llama a nosotros a vivir. Entonces yo les hago la pregunta: ¿cómo estamos viviendo en humildad? ¿Cómo es que nosotros reconocemos nuestros errores? O otra pregunta que podemos hacer es: ¿eres una persona orgullosa que nunca quiere reconocer sus errores? Hermanos, si nosotros tendemos a decir: es que yo no puedo recibir consejo de esa persona, pues porque apenas vino a la fe ayer. No, esa es una actitud arrogante, una actitud de orgullo. Decir que alguien no puede saber más que tú. Y cuando no reconocemos nuestros errores, cuando no vivimos en humildad, esto es lo que estamos diciendo: todos están mal, yo estoy bien. Hermanos, también nos dice Pablo que vivamos con mansedumbre. Ahora, nos dice que seamos mansos, no mensos, ¿verdad? El ser manso no significa que nos dejemos que la gente aproveche de nosotros, ¿verdad? No. El ser manso refleja nuestro carácter. Eso quiere decir que lo opuesto a ser manso es ser una persona dura o grosera. La persona mansa tiene un carácter y responde con un carácter gentil. ¿Cómo nosotros reaccionamos a las demás preguntas? ¿Cómo es que nosotros controlamos nuestras emociones cuando un hermano nos falla? Cuando un hermano te dice que va a estar ahí a esa hora y no llega a esa hora y llega una hora tarde. Yo me acuerdo que el día de mi boda, cuando yo me casé, Vanessa llegó unos pocos minutos tarde y yo ya estaba paniqueándome. Y decía: ¿qué sucedió? Ayer me dijo que me amaba. Esa no es una persona que demostró mansedumbre. No es una persona que tenía sus propias emociones en control. La persona mansa muestra la cualidad de dominio propio. Entonces, ¿cómo es nuestro carácter? Porque cuando no somos humildes y no somos mansos con los demás y somos duros y groseros con nuestro hablar con los demás, estamos creando una división en el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es nuestro carácter? Y luego nos dice Pablo: paciencia soportándose unos a otros. Es lo más fácil, ¿no? El tenerle paciencia a los demás. Me acuerdo que en Los Ángeles siempre decía: nunca vivas con tu mejor amigo, porque van a salir de pleito. El ser paciente, hermanos, significa estar calmado a pesar de las dificultades de la vida. Entonces, esto es la misma actitud que nosotros debemos de tener cuando nos llama la palabra a ser pacientes los unos con los otros. No importa qué tan difícil sea esa persona, no importa qué tanto esa persona te choque la manera en la que te responde. A lo mejor esa persona no es humilde, a lo mejor esa persona no tiene mansedumbre, a lo mejor esa persona no muestra paciencia a los demás, pero tú sí eres llamado a mostrar paciencia. Le mostramos paciencia a los hermanos que caen en pecado muchas veces.
Le mostramos paciencia a los hermanos que se les tiene que decir la misma corrección una y otra vez o decirle las mismas cosas de no, tienes que hacer esto, la agua va aquí, la agua va aquí, la agua va aquí. Y tenemos que mostrarle esa misma paciencia a la persona que habla 4 horas y apenas va en su introducción. Somos llamados a ser personas pacientes. Hermanos, les quiero decir esto. Supongamos que nuestra iglesia son 101 miembros. Y si tú dices, yo soy paciente con 100 personas, yo invito a fiestas a 100 personas, yo voy a comer con las 100 personas, pero esa una persona, no, déjame te digo algo, no eres una persona paciente. Porque somos llamados a ser pacientes con los demás. Obviamente hay ciertas personas que necesitan extra gracia, pero somos llamados a ser pacientes. Y luego dice Pablo que esto se debe hacer en amor. Y Pablo en el versículo 3 menciona el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo de la paz? Es decir, ¿qué es el lazo que nos sostiene? Ese lazo que nos sostiene debe ser el amor. Cuando leemos en Corintios, ¿qué es el capítulo que se le dedica más al amor? El capítulo 13. Y dice que si tú tienes todo el conocimiento que tengas, pero si no tienes amor, eres nomás como un cimbral. Así es. El lazo, el vínculo de la paz es el amor. Y miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es que el vínculo de la unidad. Somos llamados a hacer todo esto en amor, porque si no hay amor, no somos humildes, no somos pacientes y no mostramos mansedumbre a los demás. El amor es el vínculo de la unidad. Me acuerdo que antes de que yo y Vanessa nos casáramos, yo y ella estudiamos libros de la Biblia cuando teníamos tiempo. Y un libro que yo le dije que estudiáramos era Primera de Juan. A mí me encanta Primera de Juan. Yo siempre he dicho, mi autor favorito en la Biblia y fuera de la Biblia tiene que ser el apóstol Juan. El segundo es R.C. Sproul. Y la única razón que R.C. Sproul no es el primero es porque no fue apóstol. Le gana a eso, Juan. Pero a mí me encanta la manera en la que Juan escribe. Y cuando lees el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan y lees Revelaciones, la increíble teología y doctrina que hay en exaltar a Cristo como Dios, como Hijo de Dios. Y me encanta, le estaba diciendo a Vanessa todas esas cosas y le estaba dando el contexto histórico y le digo, Vanessa, la razón que Juan escribe lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado era por las herejías en ese tiempo que no creían que Jesús vino en carne, solamente en espíritu. Y le hago una pregunta a Vanessa, le digo, Vanessa, y le hago la pregunta a Vanessa y Vanessa no me la supo responder. Y yo me enojé, dije, amor, es la pregunta más fácil que se puede hacer. Eso no fue una respuesta en humildad. Esa no fue una respuesta en mansedumbre. Y mucho menos esa respuesta fue una respuesta mostrando paciencia. Y por más que yo quise engañar el que yo te amo, que sí la amo, ese momento yo no mostré amor. Hermanos, somos llamados a ser humildes, somos llamados a ser mansos, somos llamados a ser pacientes los unos con los otros y mantener esta unidad en el espíritu. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos dice que nos esforcemos. La palabra griega para esforzarse significa tener un deseo intenso. Ese debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestra actitud por preservar la unidad de la iglesia. Que nosotros tengamos un deseo intenso por querer que haya una unidad en el cuerpo de Cristo. Y noten, esto es importante, somos llamados a preservar la unidad que ya existe en el Espíritu Santo. Porque dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Es decir, primeramente, esto no es mi obra, esta es la obra del Espíritu Santo.
Entonces, les quiero dar 3 razones de lo que Pablo nos acaba de escribir del versículo 3 al versículo 6 de Efesios capítulo 4, de por qué tenemos que preservar la unidad del Espíritu. ¿Por qué preservar la unidad del Espíritu? Esta es la primera. Es la obra del Espíritu Santo quien nos une a Jesús y a su cuerpo. ¿Por qué preservar la unidad del Espíritu? Porque es la obra del Espíritu Santo quien nos une a Jesús y a su cuerpo. No es tu obra, tú no eres el que lo hace. La unidad de la iglesia no depende de ti, sino que el Espíritu Santo ya lo hizo. El autor Graham A. Cole describe: el Espíritu es el arquitecto de la unidad en Jesús. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, lo acabo de leer. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Hermanos, nosotros somos llamados a mantener la unidad de la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? Es lo que nosotros podemos ver los unos a los otros. Pero la razón que existe una iglesia visible es porque la obra del Espíritu Santo es unirnos a una iglesia invisible, que es el cuerpo de Jesús. ¿Por qué mantener esa unión? ¿Por qué nosotros debemos de preservar el cuerpo visible? Porque nosotros hemos sido unidos a un cuerpo invisible, que es el cuerpo de Jesús. Entonces, cada una de las personas que son creyentes, que son miembros de la iglesia, que conviven contigo, incluso aquellos que son muy difíciles de tolerar a veces, ellos también pertenecen al cuerpo de Jesús. Y es la obra del Espíritu Santo, no es la obra nuestra. No es algo que nosotros hacemos. Entonces, déjenme les hago una pregunta. Si el Espíritu Santo nos ha unido al cuerpo de Jesús, ¿no significa que nosotros debemos de preservar la unidad? Sí. Si el Espíritu Santo nos ha unido al cuerpo de Jesús, significa que nosotros debemos de preservar esa unidad. Debemos de esforzarnos, tener ese deseo intenso. Les quiero dar la segunda razón de por qué preservar la unidad de la iglesia. La segunda razón es esta: porque compartimos las mismas creencias y tenemos al mismo Dios. ¿Por qué preservar la unidad de la iglesia? Porque compartimos las mismas creencias y tenemos al mismo Dios. Y esto lo vamos a ver del versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Versículo 4 dice que hay un solo cuerpo. No hay diferentes cuerpos. No, el asiático no tiene un cuerpo, el de Estados Unidos no tiene otro cuerpo y el mexicano no tiene otro cuerpo diferente. Así como en Efesios capítulo 2 dice que de 2 hombres, de 2 cuerpos hizo un solo cuerpo, nosotros también somos unidos a ese mismo cuerpo. Todos los creyentes están unidos en un solo cuerpo. No hay cuerpos diferentes. Ya no somos personas individuales que que sirven para sí mismos, sino que ahora en Cristo somos miembros de un solo cuerpo que servimos para la edificación de ese cuerpo. Hay un solo espíritu. Eso significa que todos fuimos bautizados por el mismo espíritu. Cada uno de nosotros, al poner nuestra fe en Jesús, hemos sido bautizados a una unión con Jesucristo y su cuerpo. Y es un solo espíritu que hace eso. No diferentes espíritus, solamente un espíritu, y ese espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Compartimos una sola esperanza de nuestra vocación. También dice que tenemos una sola esperanza. No tenemos 2, no tenemos 3, no tenemos la esperanza diferente. Y si tu esperanza en esta vida es tener más dinero, si tu esperanza es que un día llegues de salir del middle class, o que llegues a que tus hijos se lleguen a graduar, si esa es tu última esperanza, has puesto tu esperanza en algo equivocado. Porque de acuerdo a las escrituras, todos los creyentes tienen la misma esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que un día Cristo regresará por su iglesia y nosotros estaremos con el Padre y tendremos nuestros cuerpos glorificados y ya no habrá pecado. En donde por fin yo pueda amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, sin que el pecado more en mí.
Hermanos, compartimos las mismas creencias y tenemos al mismo Dios habitando en nosotros, Dios Espíritu Santo. Versículo 5, un solo Señor. Habla de Jesús, quien es, de acuerdo con Pablo en otro versículo, él dice que solamente tenemos un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Señor que es Jesús, que es cabeza de la iglesia. Por eso somos llamados el cuerpo de Jesús, porque somos el cuerpo de Jesús y Él es la cabeza de la iglesia. No tenemos diferentes señores. Tú no sirves a un Señor diferente que yo. La cabeza del cuerpo del que tú perteneces no es diferente, sino es el mismo. Y es el Señor Jesucristo. Tenemos una sola fe. Aquí esto habla del contenido de lo que tú y yo creemos. ¿Qué es lo que creemos? Pensemos en los bautismos de la semana pasada. Y si ustedes creen lo mismo, les animo. Les voy a decir qué es lo que creemos. Si ustedes creen lo mismo, digan amén. Creemos que Jesús es Dios, que nació de una virgen, que vivió la vida perfecta en este mundo y que murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Amén. Que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que un día Cristo regresará por su iglesia para que nosotros estemos con Él. Eso es lo que todos nosotros creemos. Esa es la fe que nosotros compartimos. Esa es la fe vital que todo cristiano debe de creer y que todo cristiano comparte. ¿Por qué preservar la unión de la iglesia? Porque tenemos las mismas creencias y tenemos al mismo Dios. Por eso preservamos la unidad. Dice también que un solo bautismo. Ya hablamos del bautismo en el versículo 4, el bautismo espiritual. A este se refiere al bautismo del agua. Compartimos el mismo bautismo del agua. Y otra vez, pensemos en lo que se hizo la semana pasada. Aquí en Grace bautizamos a 7 personas y en San Isidro se bautizaron a 27, 28. Ninguna de esas personas fueron bautizadas con un nombre diferente. Cada una de esas personas fuimos y fueron bautizados en el nombre de la Santa Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartimos un mismo bautismo de agua. Compartimos un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Tenemos las mismas creencias, la misma fe. Y fuimos bautizados con el mismo bautismo de agua. Por eso preservamos la unidad del cuerpo. Versículo 6. Un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa que Dios es el Padre de toda la creación. Porque tenemos que leer en contexto. Y en contexto, Pablo le está escribiendo a la iglesia. Lo hermoso de este versículo significa que todos los creyentes tienen al mismo Padre Celestial. Cuando Jesús le dice en Mateo a sus discípulos que nada estén afanosos, pero que Dios proveerá por todas sus necesidades, esta es la esperanza que nosotros tenemos, que Dios proveerá por lo que necesitemos. Porque cada creyente tiene al mismo Padre Celestial, que está sobre todo. Quiere decir que sus hijos están debajo de su dominio soberano. Entonces, ¿qué hay que temer si estamos debajo de su dominio soberano? Y que está por todos y en todos. Fácil de explicar. Dios está para todos sus hijos y está en todos sus hijos. Entonces, ¿esto a qué nos apunta? Esto apunta a que todos tenemos un solo Padre soberano que proveerá y obra por sus hijos. No tienes un padre diferente que el mío. No tienes no hay otro padre que es tu padre. Solamente un padre y es el Padre Celestial, quien envió al Hijo para morir en una cruz. Que el Hijo se convierte en nuestro hermano. Nosotros somos hijos adoptados y es el Espíritu que habita en nosotros. Tienes un solo Padre. Y me encanta lo que dice el teólogo Louis Berkhoff cuando habla de nuestra unidad, de las cosas que nosotros compartimos. El teólogo Louis Berkhoff dice: esta unidad que implica que todos aquellos que pertenecen a la iglesia participan de la misma fe, están unidos juntamente por un lazo común de amor y tienen la misma perspectiva gloriosa sobre el futuro. Ahora, hermanos, no queremos saltarnos y decir que el Espíritu Santo no tiene una obra en lo que nosotros creemos.
como Adrián les había explicado hace 2 semanas, cuando él había predicado la regeneración, la razón que tú y yo venimos a la fe, la razón que tú y yo podemos creer, la razón que tú y yo somos hermanos en la fe y somos salvos, es porque es el Espíritu Santo que viene y trae convicción de pecado. Es el Espíritu Santo que vino y resucitó esta alma muerta que no podía creer. Porque yo estaba muerto en mis pecados. No era inválido en mis pecados, sino que muerto en mis pecados. Y es el Espíritu Santo que en el proceso de regeneración resucita esta alma muerta. Y no queremos dejar al Espíritu Santo a un lado de esa obra y decir, no, yo lo hice, yo lo hice, fue por mí mismo. No, es por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener la misma fe. Es por el Espíritu Santo que nosotros llegamos a conocer al mismo Dios. Y es por el Espíritu Santo que nosotros somos bautizados a una unión con Jesucristo y con su cuerpo. Que nunca se nos olvide eso. Entonces, amados, yo les digo, luchemos por preservar la unidad del cuerpo. Luchemos por ser humildes, por ser pacientes los unos con los otros, por por caminar en mansedumbre. Porque eso preserva la unidad del cuerpo. Yo entiendo, hay personas muy difíciles de tratar, pero son tus hermanos en la fe que pertenecen al mismo cuerpo que tú. Es por ellos que el Hijo va a venir también por ellos. Es a ellos que el Espíritu Santo también habita en ellos. Luchemos por preservar esa unidad en la iglesia. Les quiero dar una tercera razón que Pablo nos habla. Y no sé si están viendo casi como un patrón, pero en el versículo 4 nos dice un espíritu, en el versículo 5 nos dice un Señor y en el espíritu 6 nos dice un Dios y Padre de todo. ¿Qué es eso? La Santa Trinidad. ¿Cuál es nuestra tercera razón de por qué debemos de preservar la unidad del cuerpo? Porque hay una unidad en la Trinidad. Y mucha gente diría, la teología y la doctrina no sirve para nada, sino para solamente exaltarte en tu conocimiento y para hacerte creer que eres mejor que los demás. No. Pablo está usando teología, que significa el estudio acerca de Dios, es solamente estudiar más acerca de Dios. Y Pablo está usando teología y doctrina, y hermosa teología, nos está hablando de nuestro Dios para decirnos cómo es que nosotros debemos de vivir nuestra vida. Y esto es lo que creemos en la Trinidad. Hay un Dios, un solo Dios que existe eternamente en 3 distintas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa Trinidad, los 3 tienen distintos roles. Lo ponemos de esta manera: el Padre orquesta el plan de la salvación, el Hijo logra el plan de la salvación y el Espíritu Santo aplica ese plan de salvación. Vemos también que el Padre es el que habla, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y que dijo y hágase la luz y se creó la luz. Pero de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 3 vemos que es el Hijo quien obedece al Padre y hace la creación, y todo eso se hace a través del Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios existiendo eternamente en 3 distintas personas con distintos roles. Y hay una perfecta unidad, armonía y amor en esa Trinidad. Escuché a un pastor decir que Dios no necesitaba crearnos a nosotros para que Dios pudiera amar a personas, porque Dios tiene a Dios, Dios ama a Dios mismo. Es una perfecta Trinidad que tiene una perfecta unión y un perfecto amor. ¿Cuál es nuestro ejemplo de preservar la unidad de la iglesia? Saber que hay una Trinidad, que es nuestro Dios, y que en esa Trinidad existe una perfecta unidad y una perfecta armonía y un perfecto amor. Ese debe de ser nuestro ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir en armonía con los unos con los otros. Cuando te quieras exaltar en no ser humilde, cuando no quieras mostrar paciencia, cuando no quieras caminar en mansedumbre, acuérdate que en nuestro Dios existe en una perfecta unión, en una perfecta armonía en Él mismo, en la Santa Trinidad. Les quiero explicar un poco más de cómo se ve esta perfecta unidad.
en el jardín de Getsemaní, que creo que todos lo hemos leído y lo hemos visto, Jesús ora al Padre y le dice: Padre, Padre, si es tu voluntad, que pase esta copa. ¿Qué es lo que tenía la copa? La copa tenía la ira de Dios. Y le dice: sí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En perfecta unión con el Padre, el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Y el Hijo en la cruz recibe la ira de Dios diciendo: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y después, cuando el Hijo resucita y asciende a la diestra del Padre, ¿qué nos dijo el Hijo que se tenía que ir para que nosotros recibiéramos? El ayudador, el consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en esa perfecta armonía y unidad con el Padre y el Hijo, es enviado para que habite en nosotros. Y el ministerio y la obra del Espíritu Santo es habitar en nosotros, darnos la convicción de nuestros pecados, darnos los dones que edifican a la iglesia, recordarnos de las enseñanzas de Jesús. Yo no me paro y predico en mi propia fuerza, pero yo me paro y predico en la fuerza del Espíritu Santo. Y por último, lo que el Espíritu Santo también nos da, de lo que estamos aprendiendo, es que nos bautiza a un solo cuerpo. Por eso nosotros debemos de preservar esa unión. Y les hago la pregunta: ¿qué sucede cuando nosotros no estamos viviendo en esa unión? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos creando división en el cuerpo de Jesús? Ya que el Espíritu Santo es el arquitecto de esa unión, como dice Cole, esto es lo que sucede. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Cuando nosotros no vivimos en mansedumbre, cuando nosotros no vivimos en humildad, cuando nosotros definitivamente no nos estamos mostrando paciencia, cuando creamos división en el cuerpo de Jesús, porque es la obra del Espíritu Santo, nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. No dice que se va, no dice que lo perdemos, dice que lo entristecemos, porque es su obra. Y no es una fuerza, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Hermanos, mantengamos esa unidad en el cuerpo de Jesús. Mantengamos esa unidad. Y como les había dicho, la razón que la iglesia visible existe es porque ya existe una iglesia invisible, que es la obra del Espíritu Santo. Somos llamados a preservar la unión de la iglesia que ya existe, en donde están los creyentes del pasado, los creyentes de ahora y los creyentes del futuro. Hermanos, no importa lo que nosotros hagamos, esa unión nunca se va a romper, porque depende del Espíritu Santo, así como nuestra salvación no se va porque depende de Jesús. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la unidad en la iglesia visible. Entonces los exhorto, los animo, al igual como Pablo nos anima, y me predico a mí mismo: preservemos la unidad, tengamos ese deseo intenso por querer ver una unidad en la iglesia de Jesús. Si es tu primera vez que vienes a Grace, o ya tienes tiempo viniendo a Grace, pero nunca has puesto tu fe en Jesús, te voy a decir algo. Bueno, dos cosas. La primera es: no compartes la misma esperanza que todos nosotros compartimos y no perteneces al cuerpo de Jesús. Pero así como Jesús se somete a la voluntad del Padre en el jardín de Getsemaní para recibir esa ira, que esa ira era para nosotros, porque todos nosotros hemos pecado y todos nosotros merecemos la ira de Dios. Todos nosotros debemos de irnos al infierno y pasar una eternidad experimentando la ira de Dios. Pero Cristo en el jardín de Getsemaní tomó de esa copa para que todo aquel que crea en Él no experimente y no reciba esa ira. Y en el juicio final, una persona va a tener que pagar por tus delitos, que es tu pecado. O lo pagas tú pasando una eternidad experimentando la ira de Dios,
o lo paga Cristo en la cruz cuando gritó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y al creer en Jesús tenemos la esperanza de que vamos a estar con nuestro Padre Celestial para siempre. Y que Él nos amará para siempre. Y que no hay nada que yo haga que me separará de su amor. Porque todo eso lo hizo Jesús. Entonces te digo, escoge a Cristo para que tú no pases esa eternidad en el infierno. Oremos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho, Padre. Muchas gracias que has orquestado una salvación para que nosotros pudiéramos ser salvos. Te agradezco mucho que Cristo tiró y rompió el velo que separaba a dos personas, aquellos que conocían de tu palabra y aquellos que no conocían de tu palabra. Te agradezco mucho, Padre, por habernos enviado el Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Espíritu, te pido que a través de la palabra que tú inspiraste y que tú des las convicciones en los corazones de las personas para que vengan a la fe. Y no solamente ellos, pero también para mis hermanos en la fe, aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Te pido que nos des un deseo intenso por querer preservar esa unidad que ya existe en ti. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén.